Muy bienvenidos entonces a este tercer módulo, tercera parte de esta ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, más conocida como la ley de compras públicas. Como siempre digo, bueno, ahí están mis datos de contacto por cualquier consulta o pregunta que puedan tener. No duden en escribirme a mi correo electrónico, que creo que es la vía más expedita, más allá de que la plataforma pueda proporcionar algún tipo de foro u otras instancias. La verdad, lo que veo a diario es justamente, perdón, mi correo electrónico. Yo, si tienen alguna duda, encantado de poder ayudarlos. En segundo lugar, quiero invitarlos a ver el material adjunto. Este curso se compone de este curso que, bueno, tuvimos modalidad sincrónica y asincrónica, em, pero también hay material adjunto en la plataforma que ilustra cada uno de los temas que estamos tratando de esta importante materia. Dicho esto, vamos a ver algunos de los temas que vamos a ver en este módulo, que tiene que ver con la licitación privada, el trato directo y los servicios personales. Tres temas importantísimos en la vida práctica, en la aplicación práctica de esta ley, en la vida de los funcionarios que aplican estas materias, digamos, que tienen que diariamente ir resolviendo ciertas situaciones y aplicando esta ley de compras públicas. En cuanto a la licitación privada, podemos señalar en primer lugar que es un procedimiento administrativo de carácter concursal previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la administración invita a determinada persona para que, sujetándose a bases fijadas, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. Entonces hay que tener en primer lugar consideración, como muchas de estas cosas, ¿verdad? Que tiene que haber una resolución, y en este acápite en particular de la licitación privada, tiene que ser una resolución fundada, es decir, eh, fundada en materias de derecho, de hecho, pero justificar por qué se acude a esta vía de compra, por qué se acude a la licitación privada. Se señala, digamos, que la licitación privada, por ser un procedimiento excepcional, siempre requerirá una resolución fundada que la disponga, publicada en el sistema de información en conformidad a lo establecido en la ley de compras y en el artículo 10 del reglamento. En cuanto al número de invitados, la invitación efectuada por la entidad licitante en los casos que proceda una licitación privada debe enviarse a un mínimo de 3 posibles proveedores interesados que tengan negocios de naturaleza similar a los que son objeto de la licitación privada. En cuanto a la entidad licitante, podrá efectuar la contratación cuando, habiéndose efectuado las invitaciones señaladas anteriormente, recibe una o dos ofertas y el resto de los invitados se excusa o no muestra interés en participar. Entonces, en ese caso, la entidad licitante podrá de igual forma efectuar la contratación. En cuanto a la invitación a participar, deberá efectuarse a los proveedores seleccionados a través del sistema de información, a la que se adjuntarán las respectivas bases, debiendo otorgárseles un plazo mínimo para presentar las ofertas, que variará en relación a los montos de la contratación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25 del reglamento de la Ley de Compras Públicas. En cuanto a la elección de los oferentes, la entidad licitante deberá invitar a proveedores respecto de los cuales tenga una cierta experiencia de recibir respuestas a las invitaciones efectuadas. En cuanto a la entidad licitante, esta podrá preferir a aquellos proveedores que estén inscritos en el registro de proveedores. En cuanto a la normativa aplicable, en la de licitación pública se aplicarán a la privada en todo aquello
que, atendida la naturaleza de la licitación privada, sea procedente. O sea, las normas de la licitación pública tienen un rol supletorio en todas aquellas materias en que las disposiciones que se refieren a la licitación privada no resuelven una determinada cuestión. Entonces, ya sabemos, cuando acudimos a la licitación privada, tiene sus normas, pero si hay alguna materia que no esté regulada, se acude a las normas de la licitación pública. En cuanto al trato o contratación directa, este es un procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados en la licitación o propuesta pública y para la licitación privada. Para entender los casos en que procede, bueno, vamos a distinguir primero aquellos casos en que se requiere un mínimo de 3 cotizaciones previas, ¿ya? Y aquí están los casos que están regulados en el reglamento de la Ley de Compras Públicas en el artículo 10, número 1, 2, 5 y 10 bis. El primero de los casos señala si en las licitaciones públicas respectivas no se hubiesen presentado interesados. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y en caso de no encontrar nuevamente interesados será procedente el trato o contratación directa, ¿ya? Ahí también se indica en el recuadro si requiere o no resolución. El segundo caso, si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1000 unidades tributarias mensuales. También requiere tres cotizaciones. El tercer caso, si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional. Y finalmente, el 10 bis, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 unidades tributarias mensuales. Es un monto muy, muy bajo, ¿verdad? Siguiente, estas no requieren un mínimo de 3 cotizaciones. El primero de los casos, bueno, la descripción es la emergencia, urgencia o imprevisto calificado mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenidas en la legislación pertinente. Hay aquí entonces se necesita atender una situación de emergencia, urgencia o imprevisto, que son calificados mediante resolución fundada del jefe superior del servicio. Recuerdo que estos casos no requieren un mínimo de 3 cotizaciones. Como se trata de un caso de emergencia, de urgencia, sería extraño pedir más cotizaciones que en definitiva se transforma en burocracia, que hay que resolver rápido en este tipo de casos. El segundo caso es si solo existe un proveedor del bien o servicio. Ya, bueno, hay casos como el conservador de bienes raíces, por ejemplo, se puede dar. También algunos servicios artísticos se compra por esta naturaleza porque solo existe un proveedor. El siguiente caso es si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo. Y tenemos un cuarto caso acá, que también todo está en el número 10 del reglamento, cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa de acuerdo a los casos y el criterio que se señalan a continuación. Vamos a ver entonces los casos. La letra A señala si se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratar servicios conexos respecto de un contrato suscrito con anterioridad por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1000 UTM. ¿Ya? En la letra B, cuando la contratación se financie con gastos de representación
en conformidad con las instrucciones presupuestarias correspondientes cuando pueda afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades, siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y confianza. Tenemos también el caso si se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación y siempre que se refieran, a aspectos claves y estratégicos fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública y que no puedan ser realizados por el personal de la propia entidad. Seguimos con la letra E, cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse por los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual o industrial, licencias, patentes y otros. La letra F, cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de su confianza y seguridad, que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa confianza y seguridad. Letra G, cuando se trate de reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva entidad. Letra H, cuando el conocimiento público que genera el proceso licitatorio previo a la contratación pudiese poner en serio riesgo el objeto y la eficacia de la contratación de que se trata. La letra I, cuando se trata de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros para ser utilizados o consumidos fuera de Chile. Letra G, cuando el costo de evaluación de ofertas desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulte desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supere las 100 unidades tributarias mensuales. Este es el caso aquí hay que valorar cuánto vale la hora hombre para poder determinar si hay o resulta desproporcionado un determinado gasto, ¿ya? La gente de finanzas sabe muy bien y conoce estos temas y debe tener los cálculos seguramente ya establecidos de cuánto cuesta hacer un proceso licitatorio, cuánta carga de trabajo implica. Y eso cuantificado en dinero, por cierto. La letra K, cuando se trate de la compra de bienes y o contratación de servicios que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión. La letra I, cuando habiendo realizado la licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo. Desde luego, todas estas son situaciones de excepción, ¿ya? Y hay que siempre interpretarlas muy restrictivamente. Aquí, digamos, la experiencia indica que siempre es bueno basarse en modelos previos, ejemplos previos, dictámenes de Contraloría que resuelvan determinados asuntos. Desde luego, este reglamento es bastante genérico en algunos de los casos, como por ejemplo la confianza y seguridad, pero indudablemente la Contraloría con el paso del tiempo ha ido dándole contenido a estas disposiciones y clarificando cuándo es posible y cuándo no aplicar el trato directo en estos casos que estamos viendo que, como dije anteriormente, no requieren un mínimo de cotizaciones, de 3 cotizaciones previas. La letra M, cuando se trate de contratación de servicios especializados inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del reglamento. Y finalmente, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 10 unidades tributarias mensuales que privilegien materias de alto impacto social, tales como aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el impulso a las empresas de menor tamaño, la descentralización, el desarrollo local, así como aquellas privilegien la protección del medio ambiente, la contratación de personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad social,
el cumplimiento de dichos objetivos, así como la declaración de que lo contratado se encuentre dentro de los valores de mercado, considerando las especiales características que motivan, eh, deberán expresarse en la respectiva resolución que autorice este trato directo, ¿ya? Así que ahí están básicamente los casos en que eh, se puede operar con trato directo. Servicios personales. Los servicios personales a requerir se clasifican dentro de las categorías que se señalan a continuación. Servicios personales propiamente tales, definidos en el artículo 2, número 12 del reglamento, a los cuales se les aplica las reglas generales establecidas en este reglamento, eh, y son servicios personales especializados aquellos para cuya realización se requiere una preparación especial en una determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los provea o preste sea experto, tenga conocimientos o habilidades muy específicas. Generalmente son intensivos en desarrollo intelectual, inherente a personas que prestarán los servicios, siendo particularmente importante eh, la comprobada competencia técnica para la ejecución exitosa del servicio requerido. En el caso de anteproyectos de arquitectura o urbanismo, proyectos de arquitectura o urbanismo que consideren especialidades, proyectos de arte y diseño, proyectos tecnológicos o de comunicaciones sin oferta estándar en los mercados, asesorías en estrategia organizacional o comunicacional, asesorías especializadas en ciencias naturales o sociales, asistencia jurídica especializada y la capacitación con especialidades únicas de mercado, entre otros. Cada entidad será responsable de clasificar los servicios a contratar según sus características en servicios personales y servicios personales especializados, utilizándose los procedimientos de convenio marco, licitación pública, privada, trato directo, cuando las particularidades que se precisan en los artículos siguientes en el caso de los servicios especializados. La resolución que apruebe las bases de licitación o autorice el trato directo según corresponda deberá expresar los motivos que justifican la clasificación de un servicio como especializado y las razones por las cuales estas funciones no pueden ser realizadas por el personal de la propia entidad. Seguimos entonces con la contratación de servicios personales especializados del artículo 107. Eh, Hay ahí una preselección. Para este efecto, entonces, la preselección se realizará una publicación a través del sistema de información de las bases y del llamado público a presentar antecedentes para proveer los servicios requeridos. Siguiente, las bases contendrán lo indicado en el artículo 22 del reglamento, los mecanismos de selección técnica de los proveedores y los plazos de esta fase. Se requerirá documentación acerca de los antecedentes de los proveedores que permitan su selección y durante esta fase se podrá establecer un periodo de consulta de los proveedores. El siguiente paso es la verificación de la idoneidad. Esto consiste en que recibido los antecedentes, la entidad verificará la idoneidad técnica de los proveedores que participen en el proceso de selección según la complejidad técnica requerida, la que abordará los distintos aspectos relevantes y afines a la provisión del servicio según lo establecido en las bases. Se considerarán, entre otros criterios, la revisión de antecedentes académicos relacionados del servicio requerido, la trayectoria laboral, afín, la referencia a los servicios similares, encuestas a clientes, etcétera. Pruebas técnicas también se pueden considerar. En cuanto a la selección, los mejores puntajes en conformidad a lo establecido en las bases, cuyos resultados serán notificados de conformidad al punto 6 del reglamento. En cuanto a la presentación de ofertas, la presentación por parte de los proveedores preseleccionados de las ofertas técnicas o económicas dentro del plazo establecido en las bases y el plazo mínimo para presentar tales ofertas será de 10 días contados desde la notificación a los proveedores seleccionados de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del reglamento. Evaluación de ofertas de conformidad a los criterios establecidos en las bases. Del resultado de esta evaluación se establecerá un ranking según los puntajes obtenidos por cada proveedor. Finalmente, se podrá negociar con el proveedor
que haya obtenido el más alto puntaje aspectos específicos de su oferta. En todo caso, estas estas modificaciones no podrán alterar el contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total ofertado. De lo anterior deberá darse cuenta en la resolución de adjudicación. Si no se llegare a acuerdo con el proveedor, se podrá negociar con uno o más sucesivamente en orden descendiente según el ranking establecido, eh, o bien declarar desierto el proceso. El resultado del proceso deberá publicarse en el sistema de información. Acá tenemos el trato directo de servicios personales, excepcionalmente tratándose de especializados de un monto inferior a las 1.000 unidades tributarias mensuales. Las entidades podrán efectuar una contratación directa con un determinado proveedor previa verificación de idoneidad. La resolución fundada que autorice este trato directo deberá señalar la naturaleza especial del servicio requerido, la justificación de su idoneidad técnica y la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, lo que deberá publicarse en el sistema de información. Siempre lo que es trato directo, desde luego, al ser excepcional, tiene que ser muy bien justificado. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, para estos efectos se realizará lo menos lo siguiente: la elaboración de los términos de referencia de los servicios a contratar y de las competencias requeridas por el proveedor, elaborar un presupuesto del servicio a requerir, o bien contar con estimaciones referenciales del valor del servicio a contratar, invitar a través del sistema de información a un proveedor que estime pudiese contar con las competencias necesarias para ejecutar el servicio y realizar una verificación de idoneidad según la complejidad técnica requerida, que abordará los distintos aspectos relevantes y afines a la provisión del servicio según lo establecido en los términos de referencia, tales como revisión de antecedentes académicos relacionados con el servicio requerido, trayectoria laboral, referencias de servicios similares, encuestas a clientes, pruebas técnicas, etc. Si el proveedor no fuese idóneo o no presentare, se podrá invitar a otro proveedor en las mismas condiciones señaladas. La oferta económica y técnica del proveedor seleccionado se invitará a través del sistema de información y se evaluará si cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia y con el presupuesto del servicio requerido. Se podrá solicitar al proveedor mejorar su oferta técnica o económica en base a las especificaciones requeridas, o bien a los valores o prestaciones referenciales. Una vez alcanzado un acuerdo, deberá publicarse en el sistema de información el contrato respectivo si lo hubiere. La regulación referente a los servicios personales se aplicará también a los servicios contratados con personas jurídicas, señala el artículo 108. ¿Ya? Esto ya es menos relevante, lo vamos a saltar. Esto lo acabamos de decir, el artículo 108. Vamos a otros temas. ¿Qué es esto de la consulta al mercado, el registro de proveedores y disposiciones generales? Bien, vamos entonces con la consulta al mercado. El artículo 13 bis señala que las entidades licitantes podrán efectuar, antes de la elaboración de las bases de licitación, procesos formales de consultas o reuniones con proveedores mediante llamados públicos y abiertos convocados a través del sistema de información, con el objeto de obtener información acerca de precios, características de bienes o servicios requeridos, tiempos de preparación de ofertas o cualquier otra que requieran para la confección de las bases. Esto es importante porque muchas veces el servicio público no tiene el conocimiento necesario para poder elaborar bases, y es una muy buena alternativa para obtener información de parte del mundo privado y de ciertos mercados, digamos que es difícil determinar montos, plazos, modalidades de ejecución, etcétera. Con el objeto de aumentar la difusión de los llamados, las entidades podrán publicar sus RFI o consultas al mercado por medio de uno o más avisos en diarios o medios de circulación internacional, nacional, regional, según sea el caso. Las entidades deberán
hacer un análisis técnico y económico, en las licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en aquellas superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales antes de la elaboración de las bases y las entidades licitantes deberán obtener y analizar información acerca de las características de los bienes o servicios requeridos, precios, costos asociados, cualquier otra característica que requiera para la confección de bases. Para ello, pueden utilizar procesos formales de consultas al mercado en la forma regulada en el artículo 13 bis u otro mecanismo que estimen pertinente. Eso entonces en cuanto a la consulta al mercado, que muchas veces genera duda, cuándo aplicarlo o no, es un mecanismo para el servicio público para obtener determinada información. Vamos entonces al registro de proveedores, requisitos para contratar, para poder contratar con las entidades, los proveedores que acrediten su situación financiera y técnica conforme lo dispuesto a la ley de compras y el presente reglamento. Esto en términos generales, ¿eh? Estamos hablando ya del registro de proveedores y de en qué consiste, ¿no? Los oferentes inscritos acreditarán su situación financiera y técnica a través de la inscripción en el registro de proveedores sin perjuicio de las exigencias que establezcan en cada caso las entidades. Los oferentes no inscritos lo harán con los documentos justificatorios que indiquen las bases respectivas. Las entidades podrán exigir a las adjudicaciones su la inscripción en el registro de proveedores para poder suscribir los contratos definitivos. O sea, ya en la etapa final se podrá exigir cuando alguien sea adjudicado y no está inscrito, que se inscriba. Las entidades no podrán solicitar a los adjudicatarios la entrega de documentación que se encuentre en el registro al momento de la revisión correspondiente. Porque claro, si está en el registro no tiene sentido pedirla nuevamente. Causales de inhabilidad para inscribirse en el registro. Estarán inhabilitados de inscribirse en el registro de proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el artículo 5, libro segundo del Código Penal. Sepan ustedes que ese libro regula los delitos funcionarios. Hay muchos delitos funcionarios, digamos, y es una de las cosas que uno se plantea, digamos, cuando dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en el mundo privado y el mundo público? Bueno, basta decir que el mundo público, los funcionarios tienen un sistema de responsabilidad que no tiene la gente del mundo privado, que es la responsabilidad administrativa, que se determina a través de un sumario administrativo o investigación sumaria. Pero además, dentro de la responsabilidad penal, porque está la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, la responsabilidad penal hay un catálogo completo de delitos que solo pueden cometer los servicios públicos. Uno de ellos es el cohecho. Estarán inhabilitados además quienes registren una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 unidades tributarias mensuales por más de un año o superior a 200 unidades tributarias mensuales e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 años sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la respectiva resolución, la sentencia en definitiva. Aquí prima un principio de inocencia. Siguiente, causal de inhabilidad: registrar deudas previsionales y de salud por más de 12 meses de sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante el certificado de la autoridad competente. ¿Ya? Recuerdo que estamos viendo entonces los requisitos o las inhabilidades que afectan a los proveedores para inscribirse en este registro de proveedores, que de una u otra forma es importante para efecto de poder postular a licitaciones o hacer contrataciones con el Estado en general. ¿Quién más está inhabilitado? Bueno, están inhabilitados para inscribirse en el registro de proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias. Lo seguimos viendo: la presentación del Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarados así por sentencia judicial ejecutoriada. Si yo presento un documento falso, bueno, puedo tener esta sanción. Siguiente, haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoria. Siguiente, haber sido eliminado o encontrarse suspendido en el Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras. Siguiente, haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Esto hay que tener mucho cuidado y siempre hay que requerir esa información
cuando voy a hacer una compra. En cuanto a las causales de inhabilidad, seguimos viendo. La duración de estas causales de inhabilidad son, en la causal número 1, la inhabilidad regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada y durará el mismo tiempo establecido para las inhabilidades declaradas en los artículos. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle porque estamos ya viendo temas muy específicos, digamos, así que me voy a saltar esta parte. Si lo quieren ver, después lo leen con más calma. ¿Ya? Em, ¿A quiénes afecta la inhabilidad? La inhabilidad, cuando hay inhabilidad de una sociedad, afectará también a quienes tengan la administración de esta, tratándose de sociedades de responsabilidad limitadas, incluidas las empresas individuales, así como las colectivas y en comandita. En caso de sociedades anónimas, la inhabilidad afectará a todos los directores. En todos los casos, la inhabilidad afectará a todos quienes tengan el uso de la razón social. Aquí una tabla más bien genérica de casos que se excluyen del sistema de información. Eh, y estas son contratación de bienes o servicios cuyo monto sea inferior a 3 UTM, contrataciones directas inferiores a 100 unidades tributarias mensuales con cargo a recursos destinados a operaciones menores, contrataciones que se financien con gastos de representación, información relativa a contrataciones calificadas como de carácter secreto, reservado o confidencial, consumos básicos siempre que no existan alternativas o sustitutos y los impuestos. Todo esto queda fuera del sistema de información del cual hemos hablado. Algunas disposiciones generales, proceso total o parcialmente en soporte de papel. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuenten con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la entidad licitante en la misma resolución que apruebe el llamado a licitación. Cuando haya disponibilidad técnica del sistema de información, circunstancia que deberá ser ratificada por la dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por vías de informe a dicho servicio. El proveedor afectado deberá solicitar el certificado de indisponibilidad a la dirección de compra dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas, y en tal caso los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad para presentar sus ofertas fuera del sistema de información. Ahora, esto es excepcionalísimo, o sea, hay que pensar que el Estado en general va en un camino de transformación digital. Hay una ley de transformación digital que ya tiene cerca de 5 años que implementa y calendariza la aplicación de esta transformación digital a todos los servicios públicos, partiendo por el más simple, que es el DOC digital, que permite enviarse comunicaciones entre distintos servicios. Yo hago clases de transformación digital también, así que conozco el tema muy bien de cerca. Y si bien es un tema que va lentamente avanzando, la ley se ha implementado muy lentamente porque desde luego esto requiere inversión, tiene costos, eh, pero todo tiende hacia lo digital. Entonces hay que ver estas posibilidades de volver al papel como una clara excepción en situaciones más bien extremas, ¿ya? Em, ¿Qué otros casos hay? Cuando en razón del caso fortuito fuerza mayor no es posible efectuar los procesos de compra a través del sistema de información, cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la entidad licitante, tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o por decreto supremo como naturaleza secreta, reservada o confidencial. Ahí hay algunos casos, pero recuerden que este sistema de compras públicas nace como una reacción al papel, a las licitaciones que se acompañaban en carpeta, digamos, y que se prestaron para tantos casos de corrupción. Así que siempre hay que ver esto como casos muy excepcionalísimos y lo cual va a obligar a cuando ocurra a dictar una resolución fundada, muy clara, que se baste a sí misma, muy específica, que justifique la no utilización del sistema de compras públicas, ¿ya? Tratándose de contrataciones, bienes y servicios indicados en el artículo 10, números 5 y 7, eh, letra I y K de este reglamento, efectuado por proveedores extranjeros, en que por razones de idioma, de sistema jurídico,
de sistemas económicos o culturales u otra similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento por contratación por fuera del sistema de información. Sin perjuicio de ello, las entidades deberán publicar en el sistema de información los términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución, adjudicación y el contrato en los casos que correspondan. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico podrán enviarse a la entidad licitante de manera física de acuerdo a lo establecido en las bases. O sea, aquí hay casos concretos, por ejemplo, el tema de las garantías. El tema de las garantías muchas veces no hay un formato digital y lo que se hace se señala en las bases de que el servicio va a recibir físicamente mediante correo, carta certificada o por entrega presencial dentro de un plazo hasta una determinada hora. Este tipo de instrumentos de garantía que generalmente están en formato papel. Lo mismo con los planos, antecedentes legales, licitaciones más grandes que requieren otro tipo de apoyos, digamos, también se puede recurrir a esa modalidad. Veamos ahora un poco el tema de las notificaciones. Todas las notificaciones, salvo el capítulo quinto de la Ley de Compras Públicas, se entenderán realizadas luego de 24 horas transcurridas desde que la entidad publique en chilecompra.cl el documento, acto, resolución, objeto de la notificación. Eso es importante como regla general. Respecto al monto de contratación, cada entidad será responsable de estimar el posible monto de las contrataciones para los efectos de determinar el mecanismo de contratación que corresponde. Cuando el monto adjudicado supere en más de 30% del monto estimado, las entidades deberán explicitar en el acto adjudicatorio las razones técnicas y económicas que justifiquen dicha diferencia, debiendo asimismo mantener los antecedentes para su revisión y control posterior por parte de la correspondiente entidad fiscalizadora. Eh, las situaciones en que no sea posible estimar el monto efectivo de la contratación, las entidades deberán efectuar dicha contratación a través de licitación pública para asegurar el cumplimiento de la ley de compras. En dicho caso, se exigirá además que los plazos mínimos entre el llamado y la recepción de ofertas sean los exigibles para las contrataciones iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias mensuales e inferiores a 5.000 unidades tributarias mensuales. En cuanto a las renovaciones y opciones, las entidades no podrán suscribir contratos de suministro y servicio que contengan cláusulas de renovación, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las bases o en el contrato, si se trata de una contratación directa. En tal evento, la renovación solo podrá establecerse por una sola vez. Recuerden eso, la renovación solo una sola vez. La administración no podrá tampoco fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Esto es muy común que pueda ocurrir. Contraloría ha demostrado su interés por evitar que este tipo de situaciones ocurra. Hay una variedad, un sinnúmero de dictámenes, pero la regla general es esta. Entonces, no fragmentar las compras. En cuanto a las garantías de seriedad de la oferta y de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, bueno, algo ya vimos en el módulo anterior. Cada entidad requerirá la constitución de garantías que estime necesarias para asegurar la seriedad de las ofertas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo en la forma y por los medios que establezcan las respectivas bases de licitación. Los montos de las garantías serán tales de no desincentivar la participación del oferente en el llamado o propuesta. Estas serán obligatorias, la de fiel cumplimiento en contratos iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias mensuales y la seriedad de la oferta en contrataciones iguales o superiores a 2.000 unidades tributarias mensuales. Ahí hacemos un resumen de lo que vimos en el módulo anterior entonces, donde se señalan los montos que debe tener la licitación para efecto de poder exigir estas garantías. En cuanto a la seriedad de la oferta, será solicitada a los interesados en las respectivas bases y deberá ser enviada en la forma y plazo señalados en ellas con anterioridad al cierre y apertura de las ofertas. En la de fiel y oportuno cumplimiento opera de forma distinta y es para garantizar el fiel
y oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la adjudicación. ¿Ya? El, eh, el adjudicado entregará las cauciones y garantías que corresponden a favor de la entidad licitante, cuyos montos ascenderán entre un 5 y un 30% del valor total del contrato, salvo lo dispuesto en los artículos 42 y 69 bis del reglamento. Las bases administrativas que regulen contratos de ejecución sucesiva podrán asociar el valor de las garantías a las etapas, hitos o periodos de cumplimiento y permitir al contratante la posibilidad de sustituir la garantía de fiel cumplimiento, debiendo en todo caso respetarse los porcentajes precedentemente indicados en relación con los saldos insolutos del contrato y la época de sustitución. Algunos aspectos genéricos entonces sobre la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. No voy a profundizar tanto, dado que lo vimos en el módulo anterior, que podrá otorgarse por uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse en forma física o electrónicamente. La entidad licitante establecerá en las bases el monto, el plazo de vigencia, la glosa que puede contener y si la caución o garantía debe expresarse en pesos chilenos o en otra moneda. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el carácter de irrevocable. En cuanto a la oferta de seriedad, al momento de regular la garantía de seriedad, las bases no podrán establecer restricciones respecto a un instrumento en particular, debiendo aceptar cualquiera que asegure el cobro de la misma manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el presente artículo. La entidad licitante solicitará a todos los oferentes la misma garantía en lo relativo al monto y vigencia, y el otorgamiento de la garantía de seriedad será obligatorio en las contrataciones que superen las 2.000 unidades tributarias mensuales, como dijimos anteriormente. Sobre la garantía de fiel cumplimiento, eh, señala que deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable, al igual que la anterior, y no podrán establecer restricciones a determinados instrumentos al momento de exigir la garantía de cumplimiento, debiendo aceptar cualquiera que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo. ¿Ya? El otorgamiento de la garantía de fiel cumplimiento será obligatorio en las contrataciones que superen las 1.000 unidades tributarias mensuales. Ya, vamos a pasar a esta materia. Como dije, no quiero ser reiterativo. Veamos ahora referente a los contactos durante la licitación, las aclaraciones, etc. Las bases establecerán la posibilidad de establecer aclaraciones en donde los proveedores podrán formular sus preguntas dentro de un periodo establecido en ellas. Las preguntas de los proveedores deberán efectuarse a través del sistema de información, el llamado foro, salvo que en las bases se permitiese aclaraciones en soporte de papel, no pudiendo los proveedores contactarse de ninguna otra forma con la entidad licitante o sus funcionarios por la respectiva licitación durante el curso del proceso. La entidad licitante pondrá las referidas preguntas en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del sistema de información sin indicar el autor de las mismas, como ocurre conocidamente en el foro, ¿verdad? La entidad licitante deberá dar respuesta a las preguntas a través del sistema de información dentro del plazo establecido en las bases, y la entidad no podrá tener contacto con los oferentes salvo a través del mecanismo de las aclaraciones, las visitas a terrenos establecidas en las bases y cualquier otro contacto especificado en las mismas. Las cotizaciones, que es otro tema relevante, se efectuarán a través del sistema de información y deberán contener información comprensiva a los requerimientos o bien servicio cotizado. El artículo 7 bis establece reglamentariamente la existencia de términos de referencia para procesos de compra concursales, tratos directos que requieren cotizaciones para poder adjudicar. En todos los casos del artículo 10 del reglamento, deberán efectuarse el proceso de compra y contratación a través del sistema de información, salvo los casos señalados en el artículo 62, en lo que podrá utilizarse voluntariamente. Los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, que también ya lo hemos visto,
requerirán de un mínimo de 3 cotizaciones de diferentes proveedores, con excepción de aquellos tratos y contrataciones directas contenidos en los artículos 3, 4, 6 y 7, que también ya los analizamos. En cuanto a los contratos y la validez de la oferta, para formalizar las adquisiciones, bienes y servicios regidas por la Ley de Compras Públicas, se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de órdenes de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor. De la misma forma, podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases. También es un tema que ya abordamos, así que también lo vamos a pasar rápidamente. El plazo de validez de las ofertas será de 60 días corridos, salvo que las bases designen algo distinto. Si el adjudicatario se niega a cumplir su oferta y a suscribir el correspondiente contrato definitivo, será responsable del incumplimiento en conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y Reglamento. En cuanto al contrato, una vez ya terminada la licitación, em, se señala que el contrato de suministro o servicio deberá contener la individualización del contratista, las características del bien o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, la garantía si las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las bases. Aquí están, bueno, las causales de modificaciones y término anticipado, los contratos administrativos regulados por la Ley de Compras Públicas, por el reglamento, podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales. Esto también es bueno tenerlo claro: resiliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, eh, estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existieren sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato, por exigir el interés público o la seguridad nacional, registrar saltos absolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con sus trabajadores contratados en los últimos 2 años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Las demás que establezcan las respectivas bases de licitación en el contrato. Sin perjuicio de las demás causales establecidas en este artículo, cuando se trate de causales contenidas en los numerales 1 y 6, la posibilidad de modificar el contrato deberá encontrarse prevista en las bases de licitación. ¿Ya? Siempre es importante establecer eso en las bases. En todo caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá del 30% del monto originalmente pactado. O sea, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que una vez me pasó. Eh, Me adjudiqué una licitación por un curso, y resulta que después eh, querían incorporar al servicio de capacitación el almuerzo, lo cual no estaba contemplado en las bases, pero se podía aumentar en un 30%, y de esa forma se hizo el aumento y de esa forma se pudo eh, cubrir económicamente el servicio de almuerzo que se requería. En cuanto al pago a proveedores, salvo en caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las entidades deberán efectuarse por estas dentro de los 30 días corridos siguientes. Esto igual es relativamente nuevo, ya 30 días corridos siguiente a la recepción de la factura y del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos tratándose de tratos directos, circunstancias que deberá sustentarse en motivos fundados. Con todo, para proceder a los mencionados pagos se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos por aquella. En cuanto a los efectos derivados del incumplimiento, las sanciones,
En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la entidad podrá aplicar multas, cobrar la garantía y fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, las que deberán encontrarse previamente establecidas en las bases y en el contrato. Con todo, las medidas que se establezcan deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. Si la medida a aplicar consiste en el cobro de multa, las bases y el contrato deberán fijar un tope máximo para su aplicación. Asimismo, las bases y el contrato deberán contemplar un procedimiento para la aplicación de las medidas establecidas para los casos de incumplimiento que respete los principios de contradictoriedad, es decir, que la parte pueda defenderse, impugnabilidad, un sistema de recursos. En virtud del mencionado procedimiento, siempre se deberá conceder traslado al respectivo proveedor a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. La medida a aplicar deberá formalizarse a través de la resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados si existiesen y publicarse oportunamente en el sistema de información. En contra de dicha resolución procederán los recursos de la ley de procedimiento administrativo. Disposiciones generales. Bueno, existe la llamada Unión Temporal de Proveedores, que es una asociación de personas naturales y jurídicas para la presentación de una oferta en caso de que las licitaciones o para la suscripción de un contrato o caso de trato directo. El artículo 67 bis, hace ya algunos años, estableció la posibilidad de que dos o más proveedores se unan para el efecto de participar en un proceso de compra, para lo cual deberán establecer en el documento que formaliza la unión de al menos, eh, la solidaridad entre las partes respecto de las obligaciones que genera el contrato, es decir, que se puede acudir por el total del valor del contrato a cualquiera de ellos, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, y cuando se trata de adquisiciones inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Bueno, ahí el portal establece, por cierto, una opción de postular solo individualmente considerado o a través de la Unión Temporal de Proveedores. Referente a este tema, además, para contrataciones iguales o superiores al monto indicado y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que consiste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública como documento a contratar sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la entidad exige la inscripción en el registro de proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Ya finalizando, podemos agregar que las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta para la suscripción de la convención establecida en la legislación vigente afectarán a cada integrante de la unión temporal, individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta deberá decidir si continuar con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhabilitados de la misma, o se desiste de su participación en el respectivo proceso. Dicho esto, concluimos este módulo donde hemos abordado una variedad eh, bastante grande de temas que tienen que ver con esta ley de compras públicas eh, y que son las alternativas a la licitación pública, como el trato directo, la licitación privada, la contratación de personal, la unión temporal de proveedores que acabamos de ver. Recordamos algunos temas que tienen que ver con las garantías.
así como también algunos aspectos que tienen que ver con, una vez terminada el proceso de compra, con la contratación, con el contrato que se celebra, dependiendo del monto, ¿verdad? O en otros casos es la aceptación de la orden de compra, ¿verdad? Así que espero que haya sido claro. Desde luego, estas clases para muchos es un repaso, para otros es conocer un sistema en sus aspectos más generales. Sin duda, eh, cada una de estas materias tiene una aplicación práctica que ha hecho que haya muchos dictámenes de Contraloría, eh, muchas interpretaciones. Desde luego, la dinámica, la realidad siempre supera a aquellos presupuestos que tuvo el legislador en algún momento para regular ciertos temas, y es difícil poder agotar los temas. Sin embargo, esperemos que este curso y este módulo en particular hayan servido para poder clarificar muchas de las cosas que nos enfrentamos en el día a día en los procesos de compra. Dicho esto, solo invitarlos a ver los documentos que se adjuntan en la plataforma, muchos de los cuales han sido mencionados en estas clases asincrónicas, y poder verlos, analizarlos y tenerlos y bajarlos, digamos, porque más allá de esto, a lo mejor hay situaciones que se les pueden presentar en el futuro, en algún proceso de compra, y que eh, ameritan, digamos, que un conocimiento más profundo, y que puede que tal vez no esté en esta presentación, pero sí puede estar en alguna interpretación o en alguno de los documentos que les adjunto en la plataforma. Así que muchísimas gracias, y espero que el módulo haya sido suficientemente claro en los temas que nos propusimos tratar.